Bueno, en este video vamos a ver el efecto de las condiciones de alimentación en la torre de destilación. Nosotros podemos alimentar una mezcla del componente A y componente B en varias condiciones. Nosotros la podemos alimentar como líquido, líquido saturado, mezcla líquido-vapor, vapor saturado o vapor sobrecalentado. Entonces, esa condición a la que nosotros alimentemos nuestra mezcla va a afectar en las condiciones de destilación y obviamente en las fracciones que voy a obtener al final, ¿sí? Podemos incrementar el número de etapas o podemos disminuir el número de etapas dependiendo de cómo estemos alimentando la mezcla. Entonces vamos a ver, las condiciones de alimentación determinan la relación. Las condiciones de alimentación determinan la relación BM, empobrecimiento, y BN en la sección de enriquecimiento. Y también la relación que sería LM y LN, ¿sí? Ya sabemos, bueno, en los diagramas anteriores ya sabemos cuáles eran esas cantidades BM y BN, ¿sí? Las vamos a ver que en este caso BN va a ser el vapor que va a entrar a la sección de enriquecimiento. Y BM va a ser la cantidad de vapor que está saliendo de la sección de empobrecimiento. LM es lo que está entrando, es la cantidad de vapor que está entrando en la sección de, en la cantidad de líquido, perdón, que está entrando en la sección de empobrecimiento, y LN es la cantidad de líquido que está saliendo de la sección de enriquecimiento. Entonces, si la alimentación es parte líquido y parte vapor, se añade BM a... Si la alimentación es parte líquido y parte vapor, se añade vapor a BM y a BN, y líquido a LN y a LM, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una alimentación que es líquido vapor, entonces vamos a ver que aquí, digamos en esta parte, nosotros estamos alimentando, F es la alimentación. Nosotros, aparte de lo que ya tenemos de BN, tendríamos que estar calculando cuánto estamos agregando de vapor, ¿sí? Para que se vaya a la sección de enriquecimiento. Y también cuánto líquido estamos agregando a la sección de enriquecimiento, porque en este caso está entrando LM, pero como aquí está entrando una determinada cantidad de líquido también, esa cantidad de líquido se suma con LM. Entonces, las condiciones de alimentación se van a expresar de acuerdo a la siguiente fórmula. Y la fórmula sería, bueno, vamos a ver. En este caso vamos a insertar esta color negro. Y en este caso las condiciones de alimentación van a estar dadas por la siguiente relación. La relación sería calor necesario para vaporizar un mol de alimentación en las condiciones de entrada sobre
calor latente molar de vaporización de la alimentación. Ajá. Entonces, con esta relación nosotros vamos a latente molar de vaporización en la alimentación. Ajá. Entonces nosotros vamos a utilizar esta fórmula para calcular las condiciones de alimentación, y las condiciones de alimentación nosotros las vamos a nombrar como Q. Q va a ser igual al calor necesario para vaporizar un mol de la alimentación en las condiciones de entrada sobre el calor latente molar de vaporización. Cuando digo calor latente molar, quiero decir que, por ejemplo, van a estar en joules por mol, en calorías por mol. Ajá. Y el calor de vaporización, pues, es la cantidad de energía necesaria para vaporizar esa alimentación, con lo cual nos regresamos un poco a termodinámica para ver qué significa. Tenemos la curva de calentamiento de una sustancia a una determinada presión, ¿sí? En este caso es una sustancia pura, pero este diagrama también puede servir para mezclas del componente A y componente B. Ajá. Entonces, este, digamos, es como para el agua. Es para el agua. Entonces, esta sería una mezcla puede ser una mezcla de etanol, agua o benceno tolueno. Ajá. Pero vamos a tener las mismas fases. Al principio, a una determinada temperatura, vamos a tener un sólido, ¿sí? Incrementamos la energía. Acá abajo en el eje X tenemos la cantidad de calor añadido y acá arriba tenemos la temperatura. Entonces, incrementamos la cantidad de calor y por lo tanto vamos a llegar a un punto en el cual vamos a tener una mezcla sólido-líquido. Entonces, al agregar calor al principio en esta parte, solamente vamos a tener un cambio de temperatura, pero vamos a seguir teniendo el sólido. Eso quiere decir que nosotros vamos a añadir calor sensible. Entonces, si añadimos calor sensible, quiere decir que se va a sentir en el cambio de temperatura, ¿sí? Solamente va a haber cambio de temperatura. El hielo se va a comenzar a calentar, ¿sí? Pero no va a cambiar de fase hasta que llegue a esta temperatura. Si el hielo llega a esta temperatura determinada, que en este caso serían 0 grados centígrados, para el agua, en la mezcla no sé cuánto sería, tendríamos una mezcla sólido-líquido, y toda la cantidad de calor que estoy añadiendo aquí se va a utilizar solamente para fundir, pero va a seguir permaneciendo a 0 grados centígrados. Entonces agrego energía y simplemente me va a servir para fundir. No va a haber cambio de temperatura, pero en esta sección sí va a haber cambio de fase, por eso tenemos esta meseta. Ajá. Eso es a lo que vamos a llamar calor latente. Y existe calor latente de fusión y calor latente de vaporización. Entonces nosotros comenzamos a agregar de nuevo calor. Aquí en este punto, en el punto C, ya se volvió totalmente líquido, ¿sí? Entonces el líquido lo comenzamos a calentar, comenzamos a agregar una mayor cantidad de calor, y pues el líquido va a ir incrementando de temperatura de nuevo, de 0, 10, 20, 30 hasta 100 grados centígrados si es agua, ¿sí? Entonces a 100 grados centígrados si es agua y es a una presión de 101.325 kilopascales, una atmósfera, entonces vamos a tener que va a llegar a este punto otra vez, en donde todo el calor que después añadamos cuando llegamos a 100 grados centígrados, todo el calor se va a utilizar para que cambie de fase, que cambie de líquido a vapor. No sería gas, sería vapor. Ajá. Entonces, aquí en este punto, en el punto D, nosotros vamos a nombrarlo como si fuera líquido saturado, porque es un líquido. El líquido saturado ya sabemos que es un líquido a punto de bullir. Entonces el líquido saturado comienza a bullir y se crea la mezcla líquido-gas, líquido-vapor, ¿sí? Hasta que se vaporiza todo el líquido y llegamos al punto E, donde vamos a tener vapor saturado. Entonces aquí vamos a tener
En este caso vamos a tener líquido saturado y aquí vamos a tener vapor saturado. Entonces aquí tenemos líquido saturado y aquí tenemos vapor saturado. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tenemos esto, lo que vamos a hacer es que vamos a seguir incrementando. Podemos seguir incrementando el calor. Y ya lo que tendríamos sería vapor sobrecalentado. ¿Sí? El vapor que está a 100 grados centígrados incluso lo podemos subir a una mayor temperatura. Podemos subirlo a 200, a 300 grados centígrados. ¿Sí? Puede ir incrementando y ya sería vapor sobrecalentado. Entonces, ¿por qué les estoy recordando esto? Porque Q está definido mediante esto. ¿Sí? Q va a ser igual a el calor necesario para vaporizar un mol de la alimentación en las condiciones de entrada sobre el calor molar de vaporización de la alimentación. Entonces aquí tenemos líquido saturado. Podemos tener entonces aquí HF, que va a ser la entalpía del líquido saturado. O también lo podemos llamar entalpía al punto de rocío. Al punto de ebullición, perdón. Entalpía al punto de ebullición. Y también de este lado, cuando tenemos vapor saturado, vamos a tener HB, que va a ser entalpía al punto de rocío o entalpía del vapor saturado. Entonces HF, vamos a tener entalpía, sería entalpía al punto de ebullición. Y HB es la entalpía al punto de rocío. Y también tenemos que ese es esta sería HL para que fuera líquido. Entonces, perdón, la vamos a cambiar aquí. Aquí no es HF, sería HL. HL sería la entalpía al punto de ebullición, HB sería la entalpía al punto de rocío y HF ahora sí sería entalpía en las condiciones de entrada. Entalpía en las condiciones de entrada. Entonces, para nuestra fórmula, Q va a ser igual a la entalpía de vaporización menos la entalpía a las condiciones de alimentación. ¿Sí? La entalpía en el punto de rocío, la entalpía del vapor saturado, menos la entalpía de alimentación sobre la entalpía del vapor saturado, menos la entalpía de el líquido saturado o del líquido al punto de ebullición. Esa sería nuestra fórmula para calcular Q. Ok, y entonces nosotros podríamos calcular cuánto vale Q en base a cómo estamos alimentando la mezcla a la torre de destilación. Podríamos decir entonces que si estamos alimentando como vapor saturado, entonces HF va a ser igual a HB. Entonces si lo alimentamos aquí como vapor saturado, la entalpía sería HB. Entonces la entalpía de alimentación se convierte en HB. Entonces Q sería igual a HB menos HB sobre D HB menos HL. HB menos HL, se me olvidaba comentarles que también lo pueden
conocer como lambda, que es el calor latente de vaporización. Calor latente de vaporización. Entonces, en este caso, pues todo lo de acá arriba sería igual con 0. Entonces, por lo tanto, Q es igual con 0. Por ejemplo, entonces cuando alimentamos vapor saturado, Q va a ser igual con 0. ¿Qué pasaría si alimentamos líquido saturado? Si alimentamos líquido saturado, entonces HF saturado, entonces HF va a ser igual a HL. Entonces Q va a ser igual a HB menos HL entre de HB menos HL. Y esto sería igual a 1. Entonces Q va a ser igual a 1 si nosotros alimentamos líquido saturado. ¿Sí? ¿Qué pasaría si alimentamos líquido frío? Líquido frío. Entonces este sería 1, 2, 3. Si alimentamos líquido frío, por ejemplo, si alimentamos como hasta por acá, entonces HF es mucho menor que HL. Bueno, no, HF va a ser mucho menor que HL, ¿sí? Porque este sería HL. Si lo alimentamos como por aquí, como un líquido frío, entonces va a ser menor. Entonces, por lo tanto, Q va a ser igual a HB menos una cantidad menor a HF. Entonces, entre de HB menos HL. Entonces, aquí en este caso, esta cantidad, o sea, esta cantidad HF va a ser menor. Entonces, si esta cantidad es menor, la diferencia entre de HB y HF pues va a ser más grande. ¿Cómo lo sabemos? Porque el calor lo podemos tomar como referencia a este punto, que sería al vapor saturado. Entonces, por ejemplo, imagínense nada más si alimentamos aquí HF. Si aquí está la alimentación, entonces el calor necesario para llegar hasta HB, que sería aquí, sería todo este. Y el calor latente de vaporización va a ser solamente la línea de color amarillo. Entonces, el calor necesario para llegar hasta HB va a ser de HF hasta HB. Es toda esta línea rosa. Y el calor dividido entre el calor latente, entonces va a ser mayor que... Tiene que ser a fuerzas mayor que 1, ¿no? Porque si dividimos esta cantidad grande entre de... Es como si dividiéramos 1.5 entre de 1, pues va a ser 1.5. O si dividimos 2 entre de esta cantidad más pequeña que fuera 1.5, pues nos va a salir siempre mayor que 1. Entonces, en este caso, si alimentamos líquido frío, Q siempre va a ser mayor que 1. O sea, me pasa aquí. Q siempre va a ser mayor que 1. Ahora, vamos a ver otra condición. ¿Sí? ¿Qué les parece si alimentamos nosotros una mezcla líquido-vapor? Si alimentamos esto hasta acá. Aquí tendríamos HF. Entonces, otra vez,
Aquí tendríamos el calor latente de vaporización, que sería la línea amarilla, y el calor necesario o el calor de referencia va a ser este, va a ser la línea rosa. Entonces aquí pues vamos a tener, si se alimenta como mezcla líquido-vapor, siempre va a ser mayor que 0, pero menor que 1. Si alimentamos entonces, podría ser la cuarta, mezcla líquido-vapor saturado. Entonces Q va a ser igual a HB menos HF sobre DHB menos HL. Entonces esto siempre va a ser, esto de acá arriba siempre va a ser una fracción de lo que tenemos acá abajo. Entonces Q tiene que ser mayor que 0. A ver, ¿cómo lo expresamos? Va a estar entre 0 y 1. Y por último, si lo alimentamos como vapor sobrecalentado, si la mezcla que vamos a hacer es vapor sobrecalentado, sería como hasta por acá, en esta parte, ¿sí? Eso sería igual a H de alimentación. Entonces esa cantidad sería mucho más grande que el calor latente de vaporización. Entonces sería la 5, vapor sobrecalentado. Entonces aquí tenemos que HBS, o el calor del vapor sobrecalentado, va a ser mucho mayor que el calor de solamente del vapor saturado. Entonces Q va a ser igual a HB menos HBS sobre DHB menos HL. Por lo tanto, si esta cantidad es mayor y le estoy restando una cantidad más pequeña, entonces voy a tener una cantidad negativa. Siempre voy a tener una cantidad negativa, no importa dónde me ubique en esta línea. Entonces, por lo tanto, aquí Q siempre va a ser menor que 0. ¿Sí? Bueno, entonces vamos, en el siguiente video ya vemos cómo hacer, cómo utilizar las ecuaciones para calcular esta línea de alimentación.